Bien, le puse de nombre a esta charla Chicos y Pantalla, surgió a partir de los requerimientos de algunos colegios que por ahí tenían inquietudes, ya no en los adolescentes, el uso de redes sociales, sino en los más pequeños de todos, ¿no? Entonces surgió este armado que es un poco pensado para padres de niños desde 0 hasta los 10 años. Digamos, es como una etapa previa al ingreso a las redes sociales. Esa es un poco la idea, ¿no? Después, más adelante, vamos a hacer un segundo webinar dedicado específicamente a adolescentes, redes sociales, o sea, de 10 años hasta los 18, que sería la segunda etapa crítica, que es muy diferente a lo que vamos a ver hoy en la práctica. Bien, arrancamos entonces. Lo primero que uno tiene que reconocer en esta sociedad en la que vivimos es que estamos atravesados por la tecnología. Es decir, no importa si son pequeños, grandes, medianos, ya la conexión a Internet, los celulares, las pantallas no son una opción, sino que uno ya nace con la necesidad de hacer uso de ellas para cuestiones laborales, para cuestiones educativas, para ser ciudadano, ¿no? Uno si no tiene CIDI en Córdoba no puede hacer nada, ¿no? Ni siquiera buscar la boleta de renta para pagar los impuestos. O sea, es como que la necesidad de conectividad ya es una cuestión inherente a todos. Pero por ahí uno se olvida cómo eran las cosas antes, ¿no? El mundo era distinto hace no tanto tiempo. Los que comparten mi edad o están cerca, quizás recuerden que antes las cosas funcionaban de otra manera, ¿no? Hoy uno en el celu tiene una cámara que en cualquier momento mete la mano al bolsillo, saca fotos, filma, hace lo que quiera. Pero antes, cuando yo era chico, uno tenía que comprar un rollo, máximo 36 fotos, ponía el rollo en el carretel, se iba con la máquina de fotos de vacaciones y disparaba y tenía que esperar a regresar de vacaciones a que se acabara el rollo, llevarlo al centro, esperar que lo revelaran y buscarlo el otro día para ver cómo había salido aquella foto que uno había disparado, ¿no? Para alguien de hoy parece algo absolutamente absurdo. O sea, no puedes comprender que no puedas ver inmediatamente aquello que sacaste, ¿no? O que tengas que elegir 36 fotos, nada más, para registrar un montón de eventos y tenías que pensar varias veces qué vas a sacar, si no, no había forma. Pero además en el celu tenemos un correo electrónico, pero antes, en mi época, uno tenía que ir hasta el correo postal y escribir una carta, meterla en un sobre, ponerle unas estampillas, enviarla, esperar a que se llevara la carta, el cartero llegase, algún pariente que estaba, por ejemplo, en Buenos Aires, esperar que leyera, escribiera de vuelta, fuera el correo y me lo trajeran a mi casa. Digamos que ese delay es incomprensible para la gente hoy, ¿no? Si es instantánea la comunicación. Hoy tenemos WhatsApp todos en el celu y uno escribe y se pone mal si el otro le clava el visto, ¿no? O sea, a los 2 segundos de haberlo enviado. Pero antes, si tenía una línea telefónica era un privilegiado y hasta las casas valían más caras si tenía línea de teléfono porque realmente no había líneas telefónicas, ¿no? O sea, yo no tuve el teléfono en mi casa hasta que tuve en el secundario, por ejemplo, y no entiendo cómo hacía uno como padre hoy para saber dónde estaban sus hijos, ¿no? Si no había posibilidad de conectarse y uno hoy se va y se da cuenta que se olvidó el celu y se vuelve a la casa a buscarlo, porque realmente el día no va a ser un día normal sin el celular en el bolsillo. O sea, las cosas cambiaron terriblemente. Y esto no es solo una cuestión de herramientas, no es solo una idea de instrumentos que me ayudan a hacer algo, sino que me afecta de manera inherente en todo lo que hago. O sea, la forma en la que me comunico, la paciencia que tengo para esperar al otro, la capacidad de adaptarme a la situación y de poder esperar que el tiempo pase, cambia. O sea, hay una instantaneidad que ya no es solo para el uso de herramientas informáticas, sino que pasa a atravesar lo cotidiano. Directamente me afecta en todo. Porque, como decía recién, la tecnología nos atraviesa y nos formatea en la manera en la que percibimos el mundo. Porque uno percibe el mundo a través de estos instrumentos de una manera diferente, con una velocidad diferente, con una distancia distinta que lo que hacía cuando el mundo era bastante más lento y bastante más lejano. Y uno puede ver un quiebre entre generaciones, ¿no? Hay gente que va a un evento y ve el evento a través de la pantalla del celu, porque es más importante registrar lo que está pasando, como si el tiempo se te estuviese escapando y lo perdieses o debieras mostrárselo a los otros, en lugar de disfrutar lo que realmente uno está haciendo. Y esa catarata de información que uno tiene no es inocua, cambia la manera en la que uno piensa, cambia la manera en la que uno se relaciona con la gente, ¿no? Y si uno piensa que uno esto lo recibió, en mi caso, habiendo pasado las otras historias, ¿qué será de la generación que ya nació con esto puesto? Claramente la percepción del mundo que tiene, la manera de pensar,
tiene que ser diferente. No hay manera de que uno haya configurado igual su cabeza cuando las cosas ya nacieron de esta manera, ¿no? Antes uno iba a un recital y prendía un cricket con una llamita para indicarle al músico que uno estaba copado con las canciones, y hoy la gente saca el celular con su flash. O hasta hay pulseras que se sincronizan y pasan los colores por las tribunas mientras... O sea, ha cambiado todo, la cultura en sí, la sociedad en sí, no solo un instrumento tecnológico. Algunos autores dicen que somos medios cyborgs, ¿no? Porque no es que hayamos creado una herramienta nueva, sino que las nuevas tecnologías no es que nos están haciendo la vida más simple, sino que nosotros estamos haciendo que la vida sea imposible sin ellas. Es como algo que no podemos concebir diferente, dice este autor en particular. Nos atraviesan, claramente. Es como si hubiésemos estado en modo avión un montón de años, ¿no? Y cuando uno está en modo avión, se desconecta de las redes y parece que el mundo está necesitando que uno vuelva a vincularse. Y esto a nivel familiar afecta porque uno también, ese rol de padre, tiene que ejecutarlo teniendo en cuenta este contexto. Y eso quiere decir que hay una manera también de ser padres en el ciberespacio, y de introducir a los chicos de la mano en este mundo digital en el cual nos toca vivir. Y a eso nos vamos a dedicar hoy. Y como decía recién, atraviesa a todos, como adultos, como adolescentes, como jóvenes, como niños, como bebés. ¿Sí? Esta charla en particular se va a dirigir a los más chiquititos, ¿no? Más adelante vamos a hacer otra que se llama Enredados en la Red, que es para adolescentes, o sea, desde los 10 11 años para arriba, que sería la charla que va a seguir en alguna otra oportunidad, ¿sí? Pero hoy nos vamos a dedicar a ellos. Y lo primero que uno que venga de mi época, yo nací en el año 69, se da cuenta que hay algo distinto con respecto a lo que uno piensa, es el uso del celular como un chupete electrónico, ¿no? En mi época se le decía chupete electrónico al televisor, que tan inocente que era el televisor, uno pensaba que era como diabólico para los chicos y no sabía lo que venía después. Pero me llama mucho la atención, una de las cosas que hago es dar conferencias en diferentes lugares y me llevan a cenar la noche anterior a la charla, y los directivos del cole que había ido yo a acompañar fueron con un nene chiquito porque el padre estaba de viaje. Y le dieron el celular a ese nene que habrá tenido 3 4 años y estuvo toda la cena absolutamente absorbido por la pantalla, sin molestar a nadie ni decir nada, hasta que terminó, ¿no? Y digo, qué extraño es esto, ¿no? Esta misma situación la nota Santiago Bilín, que es un difusor de este tipo de temas tecnológicos, y dice, es como anular a los chicos con un celular para que los adultos puedan estar tranquilos, y uno no se da cuenta que en ese caso está dejando de lado aprendizajes valiosos en esos chicos, ¿no? Fíjense lo que dice. Cuando tuve mi primer hijo todavía no existían los smartphones. Ir a comer afuera con mi esposa y nuestro pequeño era un desafío enorme. Nico, este es un lugar de gente grande, acá no se puede gritar. Nico, sentate, no se puede correr entre las mesas. A veces salía bien, a veces no tanto, y nos miraban con fastidio desde las demás mesas. Pero de tener una conversación con mi esposa, olvídate. Hoy, en la misma situación, ves a la pareja tranquilamente conversando con los niños convenientemente anulados con un celular. Pero en esa fricción se jugaban aprendizajes muy importantes, que ciertas conductas eran adecuadas en algunos contextos pero en otros no, que a veces hay que controlar el impulso de hacer lo que tenemos ganas, y sobre todo, que a veces hay que aburrirse. ¿Mm? Cambia un poco la situación. Y vamos a ver algunos riesgos que tiene esto. Vamos a empezar por los más chiquitos, ¿no? Hay una palabrita, cuando hay algo nuevo, se inventa una palabra nueva, por ahí está en inglés, y uno si sabe de la palabra de qué se trata, después encuentra la situación más fácil, como etiquetándola, ¿no? Una de las palabritas nuevas que aparece en este universo se llama sharenting. ¿Qué es el sharenting? Es la práctica de los adultos, de los padres, de compartir fotos y videos de sus hijos en redes sociales de manera excesiva o sin tener consideración de los riesgos, ¿no? O sea, ya, acá no es los chicos que abusan de las pantallas, sino es de los padres que quieren mostrar a sus hijos en las redes y no tienen ningún tipo de contemplación a la hora de poder hacerlo. Ahora bien, esto también es un problema porque lo que estamos haciendo es exponerlos desde muy temprana edad y generar en ellos una huella digital en ese mundo cibernético que vaya a saber qué van a pensar cuando sean grandes, ¿no? Y en este sentido hay campañas nacionales, una de ellas de Movistar, que quizás la hayan visto en la tele, que tiene que ver en esto de el sharenting y cuáles son los riesgos. Hey, familia, tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. Quien te mala puede suplantar mi identidad. Ya están un poco grandes para andar buscando like. Hay que ponerle fin, piensa
compartir. Genera mucho bullying, ojo con el share and pee. Ustedes los ven tiernos y lo quieren publicar, pero hay gente mala en redes que eso no lo ve igual. El bullying, el acoso en la web son peligrosos. Detrás de una cuenta puede haber alguien monstruoso. Candadito en el perfil, hay que aprender a compartir. Un sticker me resguarda, cuidado con el share and pee. Movistar. Ese es el primer riesgo, ¿no? La pregunta es, ¿qué van a decir estos chicos cuando crezcan? Y uno ha dejado una huella digital imborrable en el ciberespacio de cuando eran pequeños, ¿no? Es como que uno ha generado imágenes de ellos y las ha compartido sin su permiso. Y esta va a ser gente grande que se va a avergonzar de aquello que nosotros hemos hecho por ellos, ¿no? Y por ahí uno de los conceptos que confunde es pensar que los chicos son nativos digitales, es decir, que nacieron con los celulares y las pantallas puestas y son como hábiles en ese mundo, pero no es más que una falta de temor al uso, más que una habilidad responsable de lo que están haciendo. Entonces uno debería poner en duda este concepto. Y empecemos a ver algunas de las consecuencias que tiene el abuso de pantallas desde edades muy tempranas y quizá una de las más notables. Uno que da clase hace 30 años se va dando cuenta cómo van cambiando los chicos. Nada que ver cuando yo daba clase a chicos de primaria hace 30 años que ahora, digamos, cuando uno los ve en el aula. Hay un problema grave de atención, ¿no? O sea, es muy difícil mantener la atención y piensen o linkéenlo con esta idea que uno tenía que esperar 15 días que alguien te contestara una carta, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tiene alguien de concentración cuando todo tiene que ser fugaz y efímero, ¿no? Es como que uno piensa de manera distinta, ¿no? Y me hace acordar a esta tira de Felipe, ¿no? Que está en el cole y dice, debo atender sin perder detalle lo que está explicando la maestra y poner todo mi sentido en no distraerme y concentrar toda mi atención, estar atento. ¿Y entendieron, niños? Sí, señorita, es como que uno hace el esfuerzo de focalizar esa atención y no hay manera de lograrlo. Y el problema es que como las pantallas emiten estímulos significativos de manera muy veloz, es muy difícil que uno se adapte a un universo que va más lento, como por ejemplo leer algo o escuchar a alguien que explica, ¿no? Es como que no estamos capacitados por habernos metido en ese mundo digital para tolerar instantes sin estímulos, como dice de vuelta Por Bilinkis. primera vez en la historia, los padres no solo educamos a nuestros hijos, sino que disputamos su atención con una inteligencia artificial diseñada para ser más adictiva que cualquier otra cosa en su mundo. Cuando la realidad no ofrece la misma dopamina instantánea que TikTok, el cerebro infantil entra en crisis. Las pantallas nos están ganando el partido, generando una incapacidad generalizada para tolerar cualquier instante sin estímulos. Sin estímulos no hay forma, ¿no?, de lograrlo. Este es un experto en neuroeducación español y dice que la sobreexposición a estímulos rápidos y cambiantes, como lo que te generan las pantallas, puede dificultar la capacidad de concentración sostenida. Los niños y adolescentes acostumbrados a contenidos muy estimulantes pueden encontrar aburridas otras tareas más lentas, como la lectura o la escritura. Cuando uno lee, tiene que remar cognitivamente haciendo un esfuerzo y un gasto de energía para transformar cada palabra en sentido, y es un trabajo realmente importante que hace el cerebro, ¿no? Que quien lo ha hecho y después ve algo audiovisual, lo puede disfrutar. Pero quien nació en un mundo veloz audiovisual, le cuesta muchísimo concentrarse para el trabajo cognitivo de esfuerzo. Yo mismo me doy cuenta que antes podía leer libros enteros y hoy empiezo a leer un libro y es como que empezar a hacer hipervínculos y me linkeo a otras cosas y no puedo soportar llegar hasta el final porque es como que ya el cerebro se ha configurado para este tipo de estímulos cambiantes. Y el tema es que esto en la escuela y en el aprendizaje en general es importante. Y si ya entregamos a la escuela niños que vengan configurados para tener una lluvia de estímulos atractivos, es muy difícil que después puedan acostumbrarse al tiempo lento que necesita la reflexión, la lectura y el aprendizaje que demanda siempre esfuerzo y energía cognitiva de manera significativa. Y como decía recién Bilinkis, son elementos hechos para generar adicción, ¿no? Porque el negocio de quienes generan los aparatos y quienes generan los software y las redes y la información es que uno no se desconecte. Quizás el caso más evidente es TikTok, ¿no? TikTok ha encontrado el algoritmo de inteligencia artificial para darte el siguiente video para que nunca abandones un scroll infinito, ¿no? Generan adicción. Catherine Lecuyer es una psicóloga canadiense que habla de esto y muestra
de que no es lo mismo estar concentrado que estar embotado en un dispositivo. Todos podemos comprobar cómo los niños se quedan fascinados ante una televisión o una tablet. ¿Tú crees que debemos evitar ese impulso? Bueno, primero hemos de saber que esos dispositivos son altamente adictivos, ¿eh? Porque introducen al niño en un círculo de recompensa a través de la producción de la hormona de la dopamina, ¿eh? Lo que ocurre ante la pantalla en esas edades tempranas, en las que aún no se tienen todas esas cualidades desarrolladas como la templanza, la fortaleza, mm, es fascinación, no es atención sostenida. La atención es una actitud de descubrimiento, una actitud de apertura ante la realidad. Es la actitud activa del que formula preguntas, busca respuestas, está a la expectativa de lo que se encuentra, sin ningún filtro ni prejuicios. En cambio, la fascinación es una actitud pasiva, pasiva ante estímulos novedosos, frecuentes e intermitentes. Es la actitud de embotamiento, podríamos decir, ¿no? Del que está todo el día buscando sensaciones nuevas. La crisis educativa yo creo que es principalmente una crisis de atención. Y el problema es que además de criar estos chicos con esta lluvia de estímulos llamativos de luces efímeras que evitan que uno después pueda adaptarse a tiempos lentos, después cuando entra en el sistema educativo penalizamos la distracción. Es como que queremos forzarlo a que se concentren cuando vienen preparados a un mundo lleno de dopamina permanente para poder mantenerse conectados. Ken Robinson es un escritor y asesor educativo británico fallecido en el 2020 y hay un video muy recomendable de él en internet donde habla esto de por qué se puso de moda a nivel mundial la idea de medicar a los chicos para que puedan concentrarse, ¿no? Lo que es la Ritalina, por ejemplo, que hubo toda como una epidemia de falta de atención que trata de solucionarse químicamente para que puedan concentrarse en la escuela, por ejemplo. Un pedacito de ese video. These kids are being medicated as routinely as we had our tonsils taken out. And on the same whimsical basis, and for the same reason, medical fashion. Our children are living in the most intensely stimulating period in the history of the earth. They're being besieged with information and calls for their attention from every platform, computers, from iPhones, from advertising holdings, from hundreds of television channels. And we're penalising them now for getting distracted. From what? Boring stuff. At school, for the most part. Como que se recurre a la química para tratar de solucionar aquello que se hizo a partir de la crianza, ¿no? Y una de las cosas que generan los celulares y las pantallas es ansiedad, ¿no? Y uno se da cuenta que por ahí hasta incluso a uno le parece que vibra el bolsillo aunque no haya vibrado el celular, ¿no? Es como uno que está siempre pendiente. Y hay algunas investigaciones muy interesantes al respecto, ¿no? De que aunque uno no esté con el celular encendido, uno tiene parte de su atención dividida esperando que pase algo, ¿no? Simplemente por dormir en la misma habitación con el celular ya te genera una ansiedad distinta que si está ubicado en otra parte de la casa. Y los canales de streaming se suman a esta batalla por la atención, ¿no? Y hay una encuesta que dice que la mitad de los usuarios de servicios de streaming, cada uno piensa en su caso, sienten angustia o ansiedad ante la oferta interminable de contenidos que existen ahí. O sea, antes uno veía en la tele lo que había, y como ahora hay tanto para poder ver, es como uno siente que siempre se está perdiendo algo que no vio, ¿no? Y eso te genera como un vacío, como una frustración a pesar de que tener la oferta más grande de contenido de la historia. Somos adictos a la distracción que concede el salvoconducto para huir de nosotros mismos. Es como que queremos conectarnos a una pantalla para dejar de pensar. Y me parece clave esta frase del artículo que dice, cuando es débil, la atención humana busca el estímulo afuera para no detenerse en lo que hay dentro. Es como que no queremos pensar dentro qué nos pasa a nosotros y buscamos algo que nos distraiga, no porque queremos disfrutar del entretenimiento, sino que porque queremos desconectarnos de nuestro propio interior, ¿no? Como que queremos hacer algo para no pensar en nosotros. Pero quizás una de las facetas más complicadas dentro de las pantallas es el tema de la seguridad, ¿no? Las redes sociales son de chicos más grandes. Ahora, en chicos más chicos, por ejemplo, los videojuegos, antes uno compraba un videojuego y jugaba, pero hoy los videojuegos son en red.
Y si son en red, uno se comunica con otra gente y necesita conversar con la gente con la que está jugando o formando equipo y se generan redes sociales a partir de los juegos. ¿Y cuál es el tema? Que los que están buscando, por ejemplo, captar por razones de grooming, de abuso infantil, van a buscar chicos en esas redes donde hay chicos jugando, pues son los chicos que están más desprotegidos. Y van a encontrar montones de artículos, esto de La Nación de este año, ¿no? Que es el lugar donde más crece el tema del abuso, ¿no? de los chicos, está dentro de las redes de los videojuegos. Quizás Roblox es uno de los más populares entre los más chicos y claramente hay artículos como este de Bloomberg donde mencionan las investigaciones que se han hecho respecto a cómo eso que existe en el mundo real, que son los abusadores, encuentran en ese mundo digital instantáneo y rápido la posibilidad de camuflarse, ¿no? De poder esconderse dentro de ello. ¿Y por qué aprovechan estas redes? Y bueno, porque no es tan fácil darse cuenta de que un abusador es un abusador cuando está dentro de un videojuego, como muestra también esta campaña de Movistar. Es asombrosa la estadística respecto a la cantidad de casos de gente que se hace pasar por chicos para poder contactarlos a partir de las redes donde los chicos están jugando, ¿no? Y una de las cosas más nuevas que ha ocurrido es el tema de la adicción, que tiene que ver con las apuestas online, que hoy están como una gran epidemia, digamos, dentro de Internet, y que nace un poco para entender psicológicamente cómo funcionan las adicciones, por algunas investigaciones de este señor que están viendo, que se llama Skinner, no casualmente el director de la escuela de los Simpsons se llama Skinner, que es un investigador conductista que hizo una serie de investigaciones muy interesantes respecto a la posibilidad de que la gente pueda responder a estímulos, ¿no? Y una de las cosas más reveladoras es que si a una rata o una paloma o un perro, lo que sea, usaron varios animales como prueba, se le daba un botón para que apretase y saliese algo de comida, no era igual a que si cuando apretaba el botón salía una cantidad imprevisible de comida, lo que se llaman recompensas intermitentes, que es decir, vos no sabés cuánto va a salir. Si supieras cuánto va a salir, no te genera la misma carga de dopamina en tu organismo. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando presionaba el botón podía salir nada, o podía salir poco, podía salir mucho. Y de no saber qué va a ocurrir, te genera una expectativa que vos apreté el botón hasta que... O sea, es una cuestión de que si fuera parejo, no sería igual el efecto. ¿Y cuál es la cuestión de esto? Que los videojuegos actuales, si se ha puesto a analizarlos, ya no son como antes que uno compraba un videojuego y jugaba todo el recorrido y llegaba a otro nivel y se acabó. Ahora dentro de los videojuegos hay, por ejemplo, cofres con cosas que uno puede acceder que son sorpresivas. O sea, uno nunca sabe qué hay dentro de esa caja o de ese cofre. Y eso es como un botón para que la rata apriete y se cargue de dopamina para que se haga adictivo, ¿no? A ver qué vendrá después, qué me tocará la próxima vez que apriete el botón. Y este es un experto de Lepiane en ludopatía y tecnoadicciones y dice que la ludopatía es la adicción que más suicidios produce actualmente y que estamos viendo chicos que apuestan desde los 12 años, ¿no? ¿Y qué dice este El otro día personaje? justo Fíjense. un padre me decía de un chico de 10 años, me decía, los videojuegos son como la marihuana, en el sentido que son la puerta de entrada para las drogas duras, que serían, por ejemplo, las apuestas online. Que una pregunta que me dejó pensando mucho, ¿no? ¿Por qué lo decía él? Porque hoy en día hay muchas investigaciones que están diciendo, sobre todo lo que se llama las loot boxes, que son los cofres que los chicos en muchos juegos Ujú. tienen, digamos, la posibilidad de acceder a cofres, Ajá. en donde en esos cofres te dan como determinadas cuestiones que pueden ser cosméticas, o sea, accesorios a tu juego, a tu personaje, que vos le puedes poner determinada skin, y son fundamentales para que vos puedas avanzar y ser mejor que los demás. Ujú. ¿Cómo accedes a esos cofres? A través de algo que vos hagas en el juego para poder ganártelo, Sí. o a través de dinero real, o a través de dinero del juego, digamos, ¿no? Ujú. Entonces,
vos accedes a este cofre que te va a dar algo y que eso que te va a dar es a través del azar, porque no sabés lo que va a venir en el O cofre. sea, vos el cofre te llega cerrado, digamos, no sabes Cerrado. lo que hay adentro. Exacto. Puede ser un cofre, puede ser una ruleta, puede ser cartas, depende del juego, digamos, Ok. ¿no? El tema es que hay, sí, como una cuestión ahí del azar en donde vos, vamos a decir, invertís algo para ver qué te va a salir y te genera una expectativa y que después otra vez vos querés volver a repetirlo porque necesitas el cofre, porque por ahí no estás pudiendo avanzar en el juego, o porque, bueno, te gustó esa adrenalina de ver qué va a aparecer ahí, digamos. Hay un enganche ahí que, digamos, muy parecido a lo que viene después con el tema de las apuestas. O sea, es como que dentro de los videojuegos para chicos, ¿no? Se han agregado como los botones para que generen la misma tipo de adicción. Y este es un artículo de hoy, ¿no? En el Senado se está debatiendo la idea de prohibir la publicidad de casas de apuestas en las camisetas de los clubes de fútbol. Y esto apareció en los diarios de hoy, donde hay toda una cruzada desde la parte de la iglesia respecto a esto de que los más pobres son los más castigados, en el sentido que lo poco que tienen lo apuestan en pos de conseguir una adicción para ver qué viene, ¿no? Para ver qué puede llegar a convertirse. Es como una cadena que va de los más chicos y lo que hay por detrás de esto es una cantidad de dinero impresionante, ¿no? Y uno se puede dar cuenta porque las camisetas de los equipos de fútbol líderes están auspiciadas principalmente por las casas de apuestas, ¿no? La otra vez me llamaba la atención, sigo mucho la Fórmula Uno los últimos años, ahora que se ha puesto de moda de vuelta, y yo veía que hay una escudería que le cambiaron los logotipos cuando fue a correr a Holanda. ¿Por qué? Porque en Holanda está prohibido que haya publicidad de casas de apuestas en los autos de carrera, como está prohibido en todo el mundo que haya publicidad de cigarrillos, ¿no? ¿Se acuerda que antes era todo Marlboro, los autos de Fórmula Uno y demás, y no pueden estar más por una cuestión legal? Y es como que esto todavía no está del todo comprendido. O sea, hay tanta plata en juego que se va generando una cadena de adicciones y eso empieza por captar la atención con estas recompensas intermitentes, aleatorias, que se generan cuando uno va con esa dopamina entrenándose en los videojuegos. Ahora, para evitar todo este tipo de riesgo hay que poner límites. Y no es sencillo poner límites porque no ha tocado ser una generación de padres que está entre una generación anterior muy dura y que se pasó de vueltas cuando quiso balancear el equilibrio en esto y se pasó a algo que no puede controlar o no puede poner límites suficientes, ¿no? Dice Bilin que somos la generación más obediente de la historia. A los padres y madres actuales nos ha tocado ser la generación más obediente de la historia. De chicos obedecíamos a nuestros padres y de grandes obedecemos a nuestros hijos. Muchos chicos terminan gobernando sus casas a fuerza de berrinches y sus exhaustos padres ceden para mantener una paz frágil mientras tratan de trabajar o despejar la cabeza mirando videos en Instagram. El control parental ha cambiado radicalmente. Antes existía todo un arsenal disciplinario, desde el temido cinturón que usaban con frecuencia nuestros abuelos, hasta quedarse sin postre o irse a la cama temprano. Hoy navegamos en aguas mucho más complejas. Intentamos razonar con pequeños negociadores profesionales mientras caminamos sobre cáscaras de huevos para evitar el siguiente estallido emocional. Un equilibrio complejo para poner límite, ¿no? Y una de las cosas que uno tiene que acostumbrarse es a que aburrirse está bien, ¿no? O sea, la creatividad se genera cuando hay un vacío y el cerebro empieza a inventar cosas porque no puede quedarse quieto. Ahora, si siempre está embotado, fascinado y ocupado con cosas que le estás tirando, no va a poder pensar de manera divergente nunca, ¿no? Entonces es como que el aburrimiento es indispensable, ¿no? Dicen algunos autores, el aburrimiento es una búsqueda de estimulación neuronal interna que no está satisfecha. Lo novedoso es que si no podemos encontrar algo que nos interese, nuestra mente lo creará. El aburrimiento puede conducir entonces a que soñemos despiertos, un estado que impulsa la creatividad y la resolución de problemas, ¿no? Como ahora hay tanto estímulo, es como que aburrirse está mal. Si no, fíjense en la cola del súper, qué sé yo. No hay, capaz que la espera es de 2 minutos y la gente saca el celular del bolsillo para ver algo porque no puede soportar estar un instante sin estímulos, ¿no? O sea, ese vacío que antes se generaba lo llenaron las pantallas de adultos y de chicos, ¿no? Y aburrirse está bien porque tiene que ver con encontrar ese vacío interior que hace que la creatividad surja, ¿no? Y eso permite que uno pueda autorregularse también emocionalmente. Este artículo es de hoy, de Cadena 3, no sé si lo escucharon esta mañana, que hay una investigación de Harvard donde dice que el aburrimiento es clave para tener una vida más feliz y creativa, ¿no? Esta es una investigación de Harvard, la pueden leer, está en la web de Cadena 3 en este momento,
donde cuentan la investigación de que las personas que se aburren tienen menos frustración, ¿no? Es como que ese vacío también no solo genera creatividad, sino que genera un menor índice de infelicidad, ¿no? Una de las cosas que está observándose en el mundo es que antes había como una joroba de infelicidad, cuando uno se sentía mal, que hacía eclosión a los 40 años, ¿no? La crisis de los 40 era porque uno era bastante feliz y la infelicidad crecía, hacía un pico y empezaba a bajar con una mayor aceptación hacia edades más avanzadas. Esa joroba de infelicidad se ha corrido a los 20 años. Es como que ahora los jóvenes se sienten infelices como antes uno se sentía a los 40 a los 20, ¿no? Es como que se ha anticipado, eso tiene que ver con la ansiedad, la velocidad y la falta de bienestar emocional. ¿Y qué pasa con el tiempo frente a a las pantallas y cómo eso nos afecta? Fíjense algunas investigaciones que están buenas. Un estudio canadiense que incluyó niños de 18 meses que usaban dispositivos móviles más de 30 minutos por día demostró que presentaban un riesgo 2,3 veces mayor de retraso en el lenguaje expresivo, ¿no? 2,3 veces mayor porcentaje de retraso en el lenguaje expresivo. Como que la abundancia de pantalla dificulta la adquisición del lenguaje. Una investigación de otro lado, Francia, concluyó que los niños que son expuestos a pantallas a la mañana temprano antes de ir a la escuela y sin control del contenido por parte de los padres, tienen 6 veces más posibilidades de sufrir un trastorno del lenguaje. Hay una cuestión relacionada con el lenguaje. No es casual la cantidad de situaciones que ocurren respecto a problemas de dislexia y otras cuestiones que se dan o terminan surgiendo en la escuela. ¿Qué pasa con el exceso de pantallas? ¿Qué dice nuevamente Catherine Lecouillard? ¿Cuáles son los efectos de exponerse demasiado tiempo a una pantalla? ¿Cuáles son los efectos que genera? Pues los estudios citados por las principales asociaciones pediátricas asocian la exposición a la pantalla en edades tempranas con adicciones, inatención, disminución en el vocabulario, impulsividad, entre otras cosas. Por ese motivo, en el 2017 la Asociación Pediátrica Canadiense recomienda antes de los 2 años, 0 pantalla. Y de los 2 a los 5 años, menos de 1 hora al día. Y añade que han de ser contenidos, como es lógico, que están adecuados a la edad del niño, ¿no? Tanto a nivel de contenido como del ritmo. Hemos de saber que esas recomendaciones no son recomendaciones educativas, son recomendaciones de sanidad pública, para la salud neurológica de nuestros hijos. Y acaba su recomendación con una frase importantísima que rompe con muchos mitos muy difundidos, son mitos tecnológicos, diciendo: ningún estudio apoya la introducción de las tecnologías en la infancia. ¿Sí? Dice, hasta los 2 años, cero pantalla. Cero pantalla quiere decir cero televisión, cero celular, cero tablet, cero computadora, ¿no? Ninguna pantalla hasta los 2 años y después menos de 1 hora al día sumando todas las pantallas, ¿no? Para que tengan una idea de lo extremo. ¿Cuáles son los límites que recomienda a nivel mundial, ¿no? Y entiendo que esto es complicado. Yo soy de una época donde mis hijos nacieron donde los celulares todavía no estaban, digamos, ¿no? Pero quien nace en una casa donde los celulares ya son una manera corriente, es complicado pegar la vuelta a ver enseguida qué podemos hacer con esto. Una de las cosas que uno debería hacer es establecer límites a partir de lo que los mismos dispositivos nos permiten, ¿no? Los controles parentales, que se llaman, que por ahí uno como adulto los deja pasar o no le da mucha importancia y ya están pensados para eso. Entre otras cosas, ChatGPT incorporó esta semana controles parentales, porque se está generando una serie de situaciones críticas de salud mental y suicidios a partir de la interacción con la inteligencia artificial por parte de adolescentes, ¿no? Entonces hay todo un problema ahí de casos que se van repitiendo y han agregado ahora un control parental para evitar que los chicos puedan no tener el control de sus padres cuando trabajan con la IA, que es todo otro mundo nuevo nacido hace muy poquito. YouTube Kids, que es una pantalla muy común para los chicos, es importante entrar como padre o madre y establecer límites, es decir, límites de tiempo y límites de contenidos. Ahora accede a tu cuenta y crea un perfil para cada niño. Si accedes, verás más controles. Úsalos para permitir muchos videos o elegir manualmente los que quieras. También puedes bloquear videos y canales que no te gusten.
La próxima vez que accedas a un dispositivo, los perfiles de tus hijos estarán listos. Accede con una cuenta para padres y comencemos. Es clave tener cuenta de padre y cuenta de hijo, porque eso va a permitir, cuando veamos en la parte de adolescencia, en una próxima charla que tengamos, cómo tener una cuenta de padre de Gmail permite establecer límites en la cuenta de los hijos en las redes sociales, o sea, con quién puede contactarse en Instagram, o de qué, a dónde puede ir, o saber dónde están en cada instante, y son cosas que uno tiene que hacer de entrada, porque si no lo deja pasar cuando dándole una cuenta de adulto a un menor, después uno pierde absolutamente el control en el mundo digital, ¿no? El mismo YouTube Kit tiene diferentes rangos de edades y el YouTube también. Uno puede establecer para adolescentes diferentes tipos de contenidos posibles, ¿sí? Siempre hay un margen de que algo se filtre, pero entre dejar todo abierto y confiar y establecer límites de lo que pueden verse o no, es mejor hacerlo esto. Lo mismo para los sistemas de streaming. Todos los sistemas de streaming tienen algún tipo de control parental. Cuando uno entra, por ejemplo, a administrar perfiles, uno puede tocar el perfil y bloquearlo con un pin y establecer límites. Por ejemplo, qué puede ver respecto a los títulos y a la edad de las películas o las series que están allí. Y también poder ver el historial de visualización de ese perfil. Es decir, ver qué estuvo mirando nuestro hijo en ese streaming, porque uno no está todo el tiempo presente claramente en su casa, ¿no? Y lo bueno es que esto es que uno establece ese tipo de control. Pero es sorprendente que existiendo esta herramienta, la gran mayoría de la gente tiene su sistema sin control parental, ¿no? O sea, como abierto a que cualquiera haga cualquier cosa dentro de él. Uso de pantallas, Organización Mundial de la Salud sugiere que hasta un año que no haya exposición a pantalla, ¿no? Van a ver que esto hay diferentes posturas, pero decía recién 2 años, este dice un año, cero pantallas. Entre los 1 y los 4 años, no mayor que una hora sumando todas las pantallas a las que se tienen acceso. Celular, tablet, computadora, televisión. Y en los adolescentes y los chicos hay un tema que es que entre los 5 y los 19 años se ha multiplicado en 4 décadas por 10 la obesidad, ¿no? Porque no solo es una cuestión que te afecta en el lenguaje o cuestiones cognitivas o mentales, sino que también físicas. Porque ese tiempo que antes uno gastaba energía haciendo otra cosa, hoy se mantiene sedentario apreciando una pantalla. Y esto está haciendo ruido en todo el mundo, ¿no? Habrán sentido seguramente que Ciudad de Buenos Aires estableció una ley en la cual están prohibidos los celulares en el primario y hay una regulación en el secundario y se ha medido que ha mejorado el bienestar. En nuestro cole tenemos esas cajitas en el secundario donde los chicos ponen sus celus para poder tener un modo estudio, así como modo avión, para no estar pendientes de lo que pasa con el celu. Y esto pasa en todo el mundo. ¿Por qué pasa en todo el mundo? Porque están viendo que el rendimiento académico de sus estudiantes está cayendo en picada, ¿no? Y están viendo que eso ha generado una desventaja competitiva con respecto a lo que va a pasar en esos países. Cicerón es un psiquiatra francés y dice cómo se introduce las pantallas en los chicos y habla de la regla de 3, 6, 9 y 12. ¿Qué dicen? Hasta los 3 años no tener ningún tipo de exposición a pantalla. Fíjense que según el especialista dijo 1, 2, 3, pero siempre hay un margen donde tiene que haber cero pantallas. 3 años, cero. Desde los 3 se puede sumar la televisión acompañada por los padres. Desde los 6 agregar una tablet, pero sin acceso a internet, con cosas descargadas. A los 9 visitar la web, pero conversando sobre los temas, ¿no? Y a los 12 recién la incorporación del celular, ¿no? Hasta hace un tiempo, los 12 era el paso al secundario y ahí es donde recién aparecía el celular, pero ese ha ido bajando, bajando, bajando hasta edades cada vez más tempranas, ¿no? Y hay una cuestión social también de no sentirse fuera. David Bueno Torrents es neuroeducador especialista español y dice, la gran mayoría de trabajos en neurociencia y neurociencia cognitiva coinciden en que las pantallas no deberían usarse antes de los 5 o 6 años. El juego tradicional, la exploración libre del entorno y el acompañamiento de los adultos, juego tradicional, exploración libre del entorno, acompañamiento de los adultos en el descubrimiento de sí mismo a través de los juegos, son la manera más efectiva de favorecer y consolidar las conexiones neuronales relacionadas con el desarrollo cerebral, emocional y social inicial. Es decir, las pantallas me van a ayudar después a ver cosas que no tengo cerca, como un árbol que no hay en mi casa. Pero si antes no palpé, toqué, olí un árbol real, eso que está solo en la pantalla no me genera el mismo tipo de conexiones neuronales. Por eso es importantísimo la manipulación, ¿no? Por ahí en nuestro core son fotos de nuestro jardín. Si vamos a trabajar con algo, hay que meter manos a la masa, hay que hacer cosas con eso, hay que cortar, hay que pincharse, hay que oler, hay que palpar, porque tiene que ver con poder apreciar con todos los sentidos. Que después puedas ver una planta que no existe en Córdoba,
querés ver una palmera en el desierto y no tener otra que verla en la pantalla, pero primero tiene que estar la experiencia sensorial física, ¿no? Porque lo demás se acumula encima si no se genera un vacío que no es igual la conexión que se genera. Este es autor de un libro que se llama Generación Zombie. Dice, las pantallas son un lastre para el desarrollo infantil a nivel físico e intelectual. A mayor utilización, menor capacidad tiene la corteza prefrontal para controlar el cerebro emocional, que es la que pone las barreras, ¿no? Vemos niños, fíjense si esto no lo están observando, más agresivos, irritables, con peor salud mental y falta de autoestima, más tristes. Hablamos recién de esto de la joroba de la infelicidad, tiene que ver con esta cuestión de que no hay posibilidad de que el lóbulo prefrontal pueda generar esa autorregulación emocional imprescindible, ¿no? Y las pantallas en el cuarto, ya cuando los chicos son un poco más grandes, dice Murdovic, una especialista argentina, en la escolar primaria no equipar la habitación con pantallas. O sea que ahí dentro no estén ni la tablet, ni el tele, ni el celular. Cuando están en la escuela secundaria recién, lo mejor es que el celular no esté en la habitación durante la noche, porque eso puede provocar problemas en el sueño. Que el celu se cargue fuera es importantísimo. Ahora bien, y para ir cerrando, para cumplir un poco con el tiempo. ¿Y qué hacemos ahora con todo esto? ¿No? Pues ya estamos metidos en el baile. Hay cosas que ya empezamos a hacer, que ya tomamos decisiones, que ya probamos, que ya dimos. ¿Qué hacemos con esto, sabiendo que todo esto está ocurriendo? Se habla de arrepentimiento digital. Se hizo una encuesta hace muy poco, publicada en uno de los diarios de Argentina, donde dice que más de un tercio de los padres encuestados, casi el 40%, que le dieron un celular a sus hijos, dicen que habrían preferido esperar. Es decir, una vez que ya lo hicieron, dice, bueno, hiciste bien, y dicen, me arrepiento del 40%. Dice, sintieron que debían ceder porque muchos de los amigos de sus hijos ya tenían uno, ¿no? Algunos autores dicen, el mejor lugar para evitar esa presión social de tener pantalla porque todos los otros lo tienen, es el chat de los padres y la madre del cole. Es decir, ponerse de acuerdo para que no sea tu hijo el raro que no tiene celular mientras todos los otros tienen, digamos, sino que conociendo estos riesgos y el problema que puede generar, ponerse de acuerdo para postergar la introducción de pantallas en los chicos más pequeños, ¿no? En el caso de las redes sociales, ya de chicos más grandes, la presión social fue aún mayor. El 54% de los padres dicen que sintieron tener que hacerlo porque muchas otras familias ya lo habían hecho. O sea, hay una presión social más allá de las reglas familiares. Pero, ¿qué le recomendarías? Qué se hace si uno ya metió la pata, digamos, si ya está en el baile? ¿Cómo sale de ahí? Porque no puede prohibir una vez que ya lo entregó. ¿Cómo hace? Fíjense lo que responde Catherine de Pero, ¿qué le Cuyo. recomendarías a aquellos padres que quieren dar marcha atrás, retroceder en el uso excesivo de las pantallas, pero no saben cómo hacerlo, no pueden, no encuentran la forma? No es prohibir por prohibir, ¿eh? La idea es dar a nuestros hijos alternativas excelentes. La Academia Americana de Pediatría lo dice claramente. Los niños aprenden de las interacciones con humanos, no con pantallas. Encontrarse con una mirada, conectar con ella, hacer un agujero en el bosque para esconder una piedra mágica, ¿no? Escuchar un secreto de un amigo y guardarlo, planificar la construcción de un castillo con trozos de cartones, ¿no? Todas esas actividades que ayudan a desarrollar pues, esas funciones ejecutivas como la atención, la planificación, la memoria de trabajo y que nos ayudan a desarrollar esas virtudes como la fortaleza, la templanza, que luego son cualidades que permitirán a esos niños usar las nuevas tecnologías de forma responsable. Yo creo que sería un disparate afirmar que adelantar el uso de las nuevas tecnologías, adelantar la edad de uso, fomenta el uso responsable de las nuevas tecnologías. Porque pues es como decirle a un niño pequeño que se tome un vasito de agua de una boca de incendio y además sin que le salpique. Yo creo que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline, el mundo real. Muchos autores dicen, no podemos pedirle a los jóvenes que autorregulen el uso porque es una cuestión adictiva, o sea, los supera en cuanto a su posibilidad de autorregulación. Entonces no nos queda otra que intervenir para evitar el uso. Por eso, hace 3 años yo hubiera dicho, en el cole secundario debería haber celulares para que los chicos aprendan, de la mano de los docentes, a usarlos responsablemente. Hoy sé que eso es inviable.
porque la capacidad de adicción que generan los algoritmos que hoy existen con inteligencia artificial hacen que la persona es como un ludópata, ¿no? No puede abstraerse de aquello que le atrae más que cualquier otra cosa. Pero quizás la solución no pasa tanto por el prohibir o por los chicos, sino me parece que pasa más bien por el ejemplo, porque no es raro ver no solo niños absorbidos por pantallas, sino padres absorbidos por pantallas, ¿no? Entonces, si el entorno ya de por sí, como decía recién Bilinkis, el padre trata él mismo de ausentarse de su casa mirando videitos de TikTok porque no aguanta más la presión laboral y familiar y la situación crítica en la que siempre se está viviendo. Y quizás tiene que ver con un cambio de actitud de los adultos. Porque creo que el ejemplo es lo mejor que nos puede pasar. Esta viñeta, ¿no? Dice, ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? ¿No? Bueno, pasa por los adultos y el ejemplo más allá de las palabras, las prohibiciones o las reglas. Porque lo que uno vive, lo que uno percibe, lo aprende mucho más que aquello que te dicen que es. ¿No? Muchas veces en un aula lo que el docente actitudinalmente transmite va mucho más allá del programa que da. ¿No? Uno siempre ha sido marcado por algún docente que te dejó algo no porque te lo dijo, ¿no? Sino por lo que era. Yo creo que por ahí pasa la cuestión, como dar el ejemplo desde adultos. Esta publicidad que viene me gustó para hablar de esto, que es los chicos hacen lo que ven. Fíjense. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Las pantallas como que han secuestrado las miradas, ¿no? Y se ha roto el vínculo porque uno está siempre mirando una pantalla, no mirando al otro, ¿no? Esta foto salió en la contratapa de La Nación hace muchos años y la palabra que decía arriba era vínculo, ¿no? Es la conexión de miradas que es única y que genera ese ejemplo que rompe la idea de que la pantalla se entremezcle y rompa esa relación. Entonces me parece que es recuperar la mirada, algo que muestra esta última publicidad que les muestro. Really? 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 Los celos nos secuestraron las miradas y creo que el mejor camino tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Que uno tome también las riendas de esto para que porque lo que los chicos ven es lo que los chicos después hacen. Y hasta acá llegamos, lo que sigue es la edad más complicada de todas y eso quedará para un futuro webinar sobre redes sociales, que es lo que sigue, que es lo que se llama Enredado en la Red, próximamente por este canal, ¿sí? Esa es un poco la idea de seguir algunas charlas de estas que vienen. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Hemos cumplido el tiempo con absoluta precisión, que sea rapidito y que sea efectivo. Desde ya voy a compartir la pantalla, dejar de compartir, para que nos podamos ver. Ahí nos estamos viendo de vuelta. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo, escribir algo, también es válido, no hay ningún problema. La idea era dejar algunas ideas, ¿no? Como después de tantos años trabajando en estos temas que pueden ser interesantes para las familias, ¿no? Nosotros como Cole lo que tenemos es como la conciencia de que esto es así y vamos integrando ese tipo de cuestiones.
nos conocerán seguramente como un colegio muy comprometido con la tecnología y la ciencia, pero claramente no es el uso por el uso mismo, sino tiene que ver con poder ser ciudadanos digitales responsables y de que lo que tenemos de humano es lo más valioso, que es lo que las máquinas no nos van a quitar nunca. Así que bueno, si alguien quiere preguntar algo, decir algo, si no, los dejo que puedan continuar con su vida de este jueves. Muchas gracias, muy interesante, la verdad. Bueno, Vamos a anotar. gracias. Sí. Bueno, después vamos a compartir la grabación para el que quieran, si quieren compartirla con alguien. Y si alguien necesita recursos sobre esto, enlace a los materiales que mostré o lo que haga falta, es cuestión de que se comuniquen, nos avisan y se lo pasamos para que pueda difundirse y compartirse. ¿Tá? Así que, bueno, los dejo entonces para poder continuar con sus días. ¿Tá? Así que bueno, Gracias, Sergio. bueno, Gracias. gracias a todos, gente. Gracias. Que tengan Adiós, buenas gracias. tardes. Nos vemos la próxima. Hasta luego.